pues vivimos y deseamos honrarle, ¿sí? Así que esta tarde yo quiero invitarle, ¿qué le parece si oramos y pedimos al Señor que pues nos dirija en este estudio? Yo creo que Dios va a hablarnos, ministrarnos esta tarde y cuán importante este tema, hermano, cómo enfrentar las circunstancias difíciles. Hemos estado hablando sobre esto. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta correcta? ¿Sí? Hemos estado aprendiendo muchas cosas. Yo creo que este tema de hoy abona un poco más a lo que ya hemos aprendido. Así que yo te invito a que dispongamos nuestro corazón, ¿sí? Y pidamos esta tarde al Espíritu Santo que nos guíe y podamos pues ser edificados todos, ¿sí? Vamos orando, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradecidos porque tú eres tan bueno, porque tú eres tan fiel. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres lo mejor que nos ha sucedido. Tú eres, Señor, nuestro único suficiente Salvador. Tú eres para nosotros, Señor, lo que trajo completud, lo que trajo saciedad, lo que trajo una reconciliación con aquel que nos creó desde el principio, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesucristo, por ser el camino, el único camino para nosotros. Gracias por ser la verdad, por ser la vida para nosotros. Hoy te bendecimos, hoy te honramos y pedimos, Dios, que tu Espíritu dirija este tiempo. Seamos todos edificados. Dios, te doy muchas gracias por mis hermanos y hermanas ahí en su hogar, Señor. Gracias por estos hogares que se abren, Dios, para que tu palabra sea proclamada. Pido, Señor, que tu Espíritu dirija y que, Señor, la palabra caiga en buena tierra. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, esta tarde yo quiero hablarle de la respuesta correcta ante las tribulaciones. Vaya que hemos aprendido mucho de esta carta a los tesalonicenses. Yo creo que en cada carta tenemos algo bien interesante, temas cruciales de la vida cristiana. Entonces, yo cada vez que vemos este tipo de cartas o las cartas de Pablo, trato de decirles, imaginemos que Pablo la escribió para nosotros, ¿verdad? Para el Centro de Fe Angulo. Sí, entonces que escuchemos atentamente el mensaje, lo escudriñemos, lo disfrutemos y lo hagamos como nuestro, porque al final de cuentas es palabra de Dios inspirada, ¿sí? Entonces sigue siendo igual de útil como lo fue para los tesalonicenses, hoy lo es para ti, para mí. Y yo quiero empezar este tema hablando de lo siguiente, mira, el hermano de apellido Swindoll, Charles Swindoll, él decía esto, los tesalonicenses podrían haber respondido a la aflicción que estaban experimentando de muchas maneras. Podrían haber generado resentimientos hacia alguna figura de autoridad anterior o la actual. Ellos podrían haberse aislado de sus amigos cristianos, algo que a veces quizá hemos hecho. Y ellos podrían haberse vuelto indiferentes aún a las mismas enseñanzas de la palabra de Dios. Pero los tesalonicenses no hicieron eso. ¿Sí? No mostraron este tipo de señales que de alguna manera son muy naturales en la aflicción. Piensa, hermano, cuando alguien está, no sé si lo has visto, yo creo casi estoy seguro que ya has visto esto, que alguien está desanimado, deja de asistir. Alguien ya se ofendió, deja de ir a las reuniones, deja de atender, deja de contestar. Los tesalonicenses no hicieron eso. En cambio, ellos parece que tuvieron una respuesta muy diferente y una que tú y yo vale la pena estudiemos. Yo quisiera preguntarte esta tarde, hermano, ¿has pensado en esos días cuando te encuentras en una situación bien difícil, cuál ha sido tu respuesta? Piensa, ¿cuál ha sido tu rostro a esto? ¿Sí? ¿Por qué digo tu rostro, verdad? Tu rostro es lo que, lo quiero poner de esta manera, lo que la gente ve. ¿Cómo te está viendo la gente cuando estás triste, cuando estás afligido? ¿Sí? ¿Cómo te ve la gente, hermano? Piensa esto.
tanto dentro como fuera de la iglesia. Hoy vamos a meditar cómo es que la iglesia de Tesalónica mostró una buena cara, ¿sí? Una buena respuesta ante estas tribulaciones. Sí, entonces yo quiero que pensemos el efecto que tiene, hermano, una actitud correcta ante las tribulaciones. Sí, ese es mi deseo y mi intención con este estudio. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Tesalonicenses. Eh, Vamos poco a poco. Yo creo, bueno, todavía estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, puede ser que acabemos el año y acabemos esta carta, puede ser, pero todo puede pasar, ¿verdad? Vamos poco a poquito con estos estudios, nadie nos va apresurando, entonces queremos disfrutarlo. Así que vamos, capítulo 3 versos, estamos versos 6 al 8. Sí, vamos a leer, dice la escritura, ahí donde estás puedes leer en voz alta. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, para que ahora, porque ahora dice, vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire, veamos este último versículo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vea cómo el lenguaje que usa ahí Pablo, ¿verdad? Suena algo dramático, ¿verdad? O sea, significa que si los hermanos no están firmes, Pablo está muerto. Bueno, es un sentimiento tan fuerte que él siente con respecto a estos hermanos, que si estos hermanos no están firmes en el Señor Jesús, para él representa lo peor, ¿sí? La muerte. Pero si estos hermanos están bien, caminando firmes, avanzando en la obra del Señor, para Pablo es vida, ¿sí? Él se siente completo, se siente realizado. Y es que así debe ser, hermano, en todo ministro. ¿Verdad? Que servimos, hermana, hermano, que servimos al Señor, discipulando. Es un gozo, es una dicha ver que aquellos a los cuales estás enseñando crezcan, avancen, maduren, muestren fruto, haya carácter transformado. La iglesia cristiana en Tesalónica tiene mucho que enseñarnos el día de hoy, hermano. Así que yo te invito, pongamos mucha atención y veamos cómo tú y yo podemos enfrentar de manera correcta las tribulaciones. Sí, hemos aprendido mucho. Hoy solo veremos algunos aspectos, ¿verdad? No es, digamos, todo el tema. Hemos visto ya mucho, pero yo creo que nos va a ayudar porque este tema tiene un enfoque en cómo nuestra actitud impacta o afecta a otras personas a nuestro alrededor. Nuestra actitud ante las tribulaciones, ¿sí? Porque como lo hemos visto, hemos hablado mucho de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo incluye personas que nos siguen, que nos están observando. Entonces pensemos, ¿cómo ven o cómo nos ven cuando pasamos por pruebas o dificultades? ¿Sale? Así que, número uno, empezamos. ¿Cómo vamos a mostrarnos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante las tribulaciones, ante las dificultades? Número uno, siendo buenas noticias. Piensa esto, siendo buenas noticias. ¿Qué me estoy tratando o qué estoy tratando de decir con esto? Que imagínate esto, que preguntan por ti y lo primero que sale son buenas noticias. Piensa eso. ¿Seremos buenas noticias? Cuando alguien pregunta o consulta sobre nuestro estado, ¿seremos buenas noticias para otros? Mira, vamos a empezar el texto. Dice ahí que estos hermanos fueron buenas noticias. O sea, dice aquí Pablo, si observas en el verso 6, dice, cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros, nos dio buenas noticias. Primeramente dice, de vuestro amor o de vuestra fe y amor. ¿Sí? Qué hermoso esto, ¿sí? Ya hemos visto, hermano, que esta iglesia tenía una fe, tenía amor, tenía esperanza en acción. Lo vimos muy al inicio de esta serie de estudios.
¿sí? Y esta iglesia, su fe, su esperanza, su amor, era un motivo de agradecimiento a Dios, ¿sí? Vamos recordándolo, mira, en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 3, ¿qué dice? Pablo decía, damos, se está incluyendo, hay varias gente ahí diciendo lo mismo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, fe en acción, el trabajo de vuestro amor, amor en acción. Y dice también de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esperanza en acción, ¿sí? Estas tres cosas, fe, esperanza y amor, algo que esta iglesia tenía muy fuerte y que era motivo de gozo, motivo de agradecimiento, buenas noticias. Hermano, piensa en tu última o quizá actual aflicción. Si hay algo que te aflige el día de hoy, piensa, ¿cuántas veces estamos respondiendo con fe y amor a esa tribulación? ¿Cuántas veces? Cada vez que viene a tu mente ese problema, circunstancia, ¿cuántas veces con fe y amor respondes? O quizá más bien estás respondiendo con desilusión o echándole la culpa a otros, diciendo, ay, tanto que le he pedido al Señor y no me responde. Queja quizá, desilusión, echándole la culpa. Es que fulano, si no hubiera hecho así, estuviéramos de otra manera. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Fe, amor o desilusión, culpando a otros, quejándonos? ¿Cuál será nuestra actitud, hermano, hacia estos problemas, circunstancias difíciles que enfrentamos? Acuérdense, la semana pasada lo estudiamos. Las tribulaciones, mis hermanos, demuestran qué tan firme está nuestra fe. ¿Sí? Por un lado demuestran qué tan firme está nuestra fe, pero también por otro van a mostrarnos la calidad de amor que tenemos por Dios y a nuestros semejantes. Ahí nos damos cuenta, ¿sí? Ahí nos damos cuenta del verdadero yo, ¿verdad? Del verdadero cada uno, hermano. ¿Cómo andamos? ¿Sí? Así que, hermanos, pensemos, ¿cómo hemos enfrentado esas tribulaciones? ¿Somos buenas noticias? Algo que resalta aquí Pablo es que le dice, hermanos, nos llena de gozo el saber que siempre, dice ahí el texto, siempre nos recuerdan con cariño, ¿sí? Esto es también especial. Estos hermanos, recuerda, también están sufriendo persecución al igual que Pablo, pero cuando dicen, Pablo va a venir o Pablo les mandó saludos, mira, aquí dice, nos recuerdan con cariño. ¿Sí? Esta iglesia muy contraria a lo mejor como podríamos pensar nosotros, ¿verdad? O a veces cuando estamos desesperados, enojados por una situación, decimos, mira nomás en el problema que nos metió este hermano, ¿verdad? Algunos se llegan a ir de la iglesia, dejan de obedecer al liderazgo o se apartan del equipo, de la iglesia. Sin embargo, esta iglesia, hermano Tesalónica, dice que recordaba a Pablo y a su equipo, ¿sí? Porque dice, nos recordáis, o sea, a Pablo y a sus colaboradores, nos recuerdan con cariño. O sea, en otras palabras, mire, sus recuerdos de Pablo no eran ni de queja ni de resentimiento, eran de cariño, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo! ¡Qué buenos tiempos cuando Pablo estuvo acá! ¡Qué aventuras! Pero cómo Dios nos libró, ¿verdad? Muy diferente a veces cómo pensamos, hermano. Y fíjese, esto me ponía a pensar hace algunas horas. Todo lo que hemos vivido como iglesia ahí en Centro de Fe Angulo, hermano. Nosotros que algunos hemos tenido ya algunos años acá y que nos ha tocado situaciones muy duras, muy difíciles. Alguna vez yo prediqué esto, cómo mirar el pasado, ¿verdad? ¿Cómo estamos recordando aquellos tiempos, hermano? Recordamos más los malos gestos, los problemas que hubo, las discusiones que hubo, o recordamos aquellos buenos tiempos cuando convivimos, fuimos de viaje juntos,
pasamos tiempos, fuimos enriquecidos juntamente con la palabra, con experiencias, con, no sé, con tantas cosas que vivimos, hermano. ¿Cómo recordaremos aquellos tiempos? ¿Cómo recordamos a aquellos con los que servimos, hermano? Aquellos que de alguna manera marcaron nuestra vida. Hermano, seguimos siendo humanos, seguimos estando en la tierra, ¿sí? Y nosotros también hemos hecho cosas que han lastimado a otros. ¿Verdad? El Señor me ha ministrado mucho con esto y yo daba gracias por esos tiempos y por cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que a lo largo de los años, pues han servido de edificación a mi vida, me han enseñado, me enseñaron mucho, ¿sí? Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ellos, hermano. Algunos de ellos siguen sirviendo, algunos otros nos duele saber que no andan bien. Oremos por ellos, hermano, ¿sí? Pablo, hermano, demuestra aquí que también sus recuerdos son buenos para con esta iglesia. ¿Sí? Ese recuerdo con cariño es recíproco, ¿sí? De hecho, tú lo puedes ver en sus cartas, ¿verdad? Yo solo quise traer un par de ejemplos para que veas cómo Pablo recordaba a las iglesias. Por ejemplo, voy a hablar aquí con la iglesia de Éfeso o los Efesios. Mira, 1:15 al 16. Mira cómo Pablo recuerda a estos hermanos. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, mire, Pablo les enseñó a esta gente fe y amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, si esta iglesia era una iglesia amorosa, con fe, con esperanza, es porque su maestro le había enseñado, o sus maestros le habían enseñado. Entre ellos estaba Timoteo, Silas y varios hermanos ahí que acompañaban a Pablo. Entonces, qué hermoso. Pablo reconocía y daba gracias a Dios y hacía memoria, ¿sí? Yo quiero que veas también una carta especial que también Pablo escribió a un hermano llamado Filemón. ¿Y qué dice de este hombre? En la carta de Efesios lo dijo a varios hermanos, o sea, a una iglesia, pero también de manera individual. Si tú y yo vemos las cartas de Pablo, cuando Pablo se despedía o a veces cuando estaba saludando o aún en medio de las cartas, enviaba mensajes directos y específicos a hermanos, ¿verdad? Diciendo alguna palabra de ánimo o de exhortación o de disciplina. Pablo conocía a sus hermanos, ¿sí? Ve en Filemón, ¿qué le dice a Filemón? Doy gracias a mi Dios, haciendo, escucha esto, siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué hermoso, hermano, que tú y yo podamos ser ese recordatorio y que así recordemos a nuestros hermanos, ¿sí? Mira, hermano, hay una tendencia a resaltar más los desaciertos o los errores de la gente que las cosas que hacen bien. Si tú observas en el YouTube, hay más crítica que palabras de, wow, qué bien hecho, qué buen trabajo, ¿sí? Nuestra mente y nuestro corazón debe cambiar, hermano. Necesitamos recordar con cariño a nuestros hermanos, aun cuando por causa de ellos a lo mejor, o porque de alguna manera nos influyeron a tomar una decisión, pasamos por tribulación, podemos, sí podemos, hermano, recordar a estos hermanos, hermanas con cariño, ¿sí? Los tesalonicenses pudieron. Ellos pudieron haber dicho, ay, Pablo, ¿en qué nos metiste? Mejor nos hubieras dicho que nos la pasáramos siempre escondidos y que tuviéramos mucho cuidado. Bueno, muchas cosas pudieron haber pensado, pero ellos recordaban a Pablo y a su equipo con cariño, hermano. Palabra de Dios para todos sobre este reporte que dio Timoteo. Dice, Timoteo nos dijo que ustedes conservan siempre buena memoria. Buena memoria de dos cosas, mire, de nuestras enseñanzas y de nuestro ejemplo. Hermano, las enseñanzas, el buen ejemplo, son las cosas que deberíamos recordar de aquellos que nos trajeron a Cristo o que de alguna manera han sido parte en nuestro caminar como cristianos. Malherbe, un autor, él explica que un discípulo continúa siendo guiado por la vida ejemplar de su maestro en su ausencia al recordarlo. Piensa esto.
cuando tú y yo recordamos aquellas personas que nos han enseñado, de una u otra manera, hermano, seguimos caminando, ¿sí? Imitando a nuestro hermano, nuestra hermana, ¿sí? Entonces, esto también, hermano, es lo que a ti y a mí nos sucede como seguidores de Cristo, ¿sí? Cuando recordamos al Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está el texto de Juan 14:26, cuando el Espíritu Santo nos recuerda, ¿qué nos recordaría el Espíritu Santo? Lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, recordar, hermano, hacer memoria de aquellos que nos enseñaron, hermano, nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles, para que cuando pregunten por nosotros, seamos buenas noticias, ¿sí? Así que, hermano, el escritor de Hebreos también nos habla un poquito de esto, nos anima a recordar a nuestros líderes e imitar su ejemplo, ¿sí? Es lamentable, hermano, que a veces lo que imitamos es lo malo, ¿verdad? Es triste, ¿sí? Vemos que, perdónenme el ejemplo, pero lo he escuchado por ahí. Vemos que un gran líder al cual reconocemos, vemos que ya se puso un tatuaje, pues ahí vamos, nos ponemos tatuajes, ¿verdad? Eso está de moda en los jóvenes. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, ¿qué ejemplo estamos siguiendo? ¿Sí? Yo no me puse tatuaje, para que no. Era un ejemplo, ¿sí? Pero sí cuidemos esto, hermano. ¿Qué ejemplo seguimos? Que este hermano ya empezó, no sé, a ver cierto contenido que antes consideraba malo y que va en contra de la palabra. Y ahí vamos también nosotros. No, hermano. Sigamos el buen ejemplo. Sí, Pablo, mire, bueno, Pablo no sabemos si era Pablo, ¿verdad? El escritor de Hebreos, muchos concuerdan o dicen fue Pablo. Ya estudiaremos Hebreos y podremos meditarlo, pero dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿sí? Imitad su fe, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? No nos dice imiten otras cosas, imite su fe, ¿sí? Considere el resultado de su conducta, ¿sí? Es bueno, hermano, ¿sí? Yo lo he compartido esto, Dios nos creó por naturaleza seres imitadores, imitamos, ¿sí? ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen y semejanza, ¿sí? ¿Qué nos dio Dios? Autoridad sobre todos los animales, ¿verdad? Dio dominio. Dios está sobre todo, ¿sí? Y a nosotros que nos hizo a su imagen y semejanza, también nos dio autoridad, nos dio dominio, hermano, sobre los animalitos del campo, hermano, de tal manera que Dios puso parte de sus atributos en ti y en mí. Entonces, ¿cómo lo íbamos a desarrollar? Pues imitando a aquel que nos creó, ¿sí? La escritura, de hecho, nos dice, ¿verdad? En Efesios, que imitemos a Dios, ¿sí? Como hijos amados, ¿sí? Entonces, hermano, que nuestro ejemplo, hermano, sea bueno, ¿verdad? Que nuestra manera de vida, ¿verdad? Sea ejemplar para aquellos que nos siguen, ¿sí? Así que, mire, otra cosa, yo quiero resaltar algo más, ¿verdad? Quiero avanzar, ¿verdad? Hay muchas cosas que de repente estoy pensando, pero vamos regresando, siendo buenas noticias, ¿verdad? Otra cosa que decía aquí Pablo, resalta en el verso 6 es que estos hermanos deseaban verle, ¿sí? Dice, deseando vernos como también nosotros a vosotros. O sea, Pablo dice, hermanos, nosotros también queremos verlos. Había una reciprocidad aquí. Los hermanos de Tesalónica querían ver a Pablo y Pablo quería ver a los hermanos en Tesalónica. Ya hemos visto que Pablo explica, de hecho, unos versos antes que Satanás se lo había opuesto. No había sido sencillo, pero gloria a Dios, mire, había cartas y había un joven llamado Timoteo al cual enviaron a dar razón de Pablo y también Pablo poder recibir razón de los hermanos en Tesalónica. Vamos a aprender una palabra griega el día de hoy, ¿sí? Epipotseo. Epipotseo. Esta palabra es dotar, ese significado no lo estamos usando hoy, pero sí el siguiente, anhelar intensamente, desear. Cuando dice que los hermanos deseaban ver a Pablo,
esta es la palabra, es una palabra que tiene una connotación fuerte, ¿sí? Un anhelo intenso, fuerte por ver. Acuérdese que estos hermanos recordaban con cariño, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un aprecio por una persona y le recuerdas con cariño, yo creo que lo más lógico es que quieres verlo, ¿verdad? O verle. Sí, yo creo que sí es esperado eso, ¿verdad? No puedo decir yo que recuerdo con cariño a alguien y decir, pero no me lo pongas enfrente. Eso no concuerda, ¿verdad? Así que hermanos, mira, los tesalonicenses deseaban mantener esa relación con estos hermanos que les habían enseñado, con esos hermanos que le llevaron a Cristo primeramente, que les habían discipulado. Hermano, este deseo de vernos debe ser algo que debemos cultivar, hermano, como iglesia, ¿sí? Si hoy en día, hermano, no hay ese deseo de ver a tus hermanos, si no hay ese gusto de que, es domingo o es día de reunión para ver a mis hermanos, si no hay eso hoy, hermano, piensa, ¿podrás estar con ese hermano por la eternidad? ¿Lo has pensado eso, hermano? Si hoy no puedes ver a tu hermano ni media hora, una hora, ¿podrás estar con él la eternidad en la presencia del Señor Jesús? Pensemos, ¿verdad? Romanos 1:11 al 12, Pablo les decía aquí a los hermanos, mire, porque deseo veros para comunicaros, dice, perdón, les voy a poner el texto. Deseo veros, dice, sí, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, escucha esto, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, dice, yo deseo verlos, hermano, quiero comunicarles, quiero darles algo especial, sí, quiero comunicarles algún don espiritual. Cuando dice algún don espiritual, estamos entendiendo que Pablo era guiado por el Espíritu y algo, una palabra de ánimo, de exhortación, no sé, un discipulado, algo, ¿verdad? Dice algo, algún don espiritual yo quiero darles. Y dice, y vamos a ser mutuamente confortados, ¿sí? O sea, él esperaba también ser confortado, ser animado por estos hermanos en Roma, ¿sí? Así que vamos terminando este primer tema, hermano, y pensemos, ¿somos buenas noticias para aquellos que preguntan por nosotros? Si preguntan, ¿cómo está la familia? Vamos a pensar aquí, la familia Paniagua, la familia Paniagua Lara, la familia Galvez Paniagua. eh, ¿Cómo está la familia Santos Maqueda? ¿Qué podrán decir de estas familias? ¿O qué podremos decir? Wow, van súper bien, van avanzando, van creciendo, ¿verdad? Esos niños que el Señor les ha dado, qué hermosos niños, ejemplares, dando testimonio. Wow, qué bien sirve esta familia. Es eso, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Por eso mencioné estas familias y todas, ¿verdad? La familia Jiménez González, Márquez Rangel, iba a decir Márquez González también, gloria a Dios, tuvimos ahí parte de la familia el domingo y creemos que también completita esta familia va a estar también. Amén, 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 hermanos. Que tú y yo seamos buenas noticias, hermano. Que nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza nos caracterice, hermano, cuando pregunten por nosotros. Wow, un hermano, una hermana de fe, un hermano que ama, un hermano que está dispuesto a servir, un hermano que con su ejemplo, con su persistencia nos hace que nuestra esperanza crezca, ¿sí? Que eso seamos tú y yo, hermano, aun cuando estamos pasando por dificultades, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de cómo enfrentamos las tribulaciones, siendo buenas noticias, ¿sí? Aún a pesar de eso, la iglesia de Tesalónica lo era, hermano.
Vamos adelante. Otra manera en cómo tú y yo vamos a enfrentar las tribulaciones y ser ejemplo para otros, siendo un consuelo. Y te vas a preguntar, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que si yo soy el que estoy sufriendo, voy a ser consuelo para otros? Si yo soy el que necesito ser consolado, ¿cómo yo voy a consolar a otros? Pues esta iglesia fue consuelo para Pablo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Mira, observa en el verso 7 estamos capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, verso 7 dice, escucha, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La manera, hermano, en cómo los tesalonicenses habían vivido, hermano, también fue motivo de consuelo para Pablo, ¿sí? La manera en cómo los tesalonicenses enfrentaron las tribulaciones, hermanos, fue motivo de consuelo, ¿sí? Para Pablo y sus compañeros, sus colaboradores. Aún en medio de necesidad y aflicción, Pablo y sus colaboradores, al escuchar las buenas noticias de Tesalónica, se levantaron y dijeron, gloria a Dios, Dios sigue obrando. Y es que, mira, hermano, yo lo he experimentado muchas veces. Hay días difíciles, semanas difíciles, pero Dios siempre nos acerca o nos envía noticias de gente como los tesalonicenses. ¿Sí? A veces una cosa bien dura, enfrentando problemas bien intensos, pero por ahí llega una noticia, un mensaje. Gloria a Dios, hermano, vamos avanzando, el evangelio sigue proclamándose, nos llegan las cartas, por ejemplo, de la cárcel, ¿verdad? Y digo, gloria a Dios, Dios está obrando allá. Aunque aquí está difícil el asunto, la palabra sigue surtiendo efecto y va a dar fruto acá también, ¿verdad? Eso nos anima a seguir creyendo, ¿sí? Voy a decirle algún par de versiones. Dice, traducción viviente, dice, así que amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados. Traducción lenguaje actual dice, hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, nos alegra saber que ustedes siguen confiando en el Señor Jesús. Eso, hermano, ¿sí? Así enfrenta las situaciones difíciles. Sé un consuelo para tus hermanos y verás cómo tú también vas a recibir consuelo. Acuérdate, lo vimos la semana pasada. Para esto estamos puestos, para sufrir por causa del evangelio. Va a haber sufrimiento, hermano, hermano, hermana. Pablo estaría entonces diciendo a los hermanos, hermanos, ustedes nos vieron sufrir. Ustedes están sufriendo y nosotros seguimos sufriendo. Sin embargo, hermanos, su respuesta era un motivo de consuelo. Y cuando yo escribía esto, me acordé de algo, hermano, que hace 6 años tomé esta decisión. En mi primera visita al hermano Rogelio, ya como pastor del Centro de Fe Angulo, yo determiné algo y, y fue esto. Primero me pregunté, ¿qué tipo de mensaje o qué tipo de noticias voy a llevarle al hermano Rogelio? ¿Sí? Personalmente decidí algo. Decidí que le llevaría buenas noticias, ¿sí? Y desde ese momento, cada mes, estos últimos meses ha sido un poco difícil, ¿verdad? Pero por las ocupaciones, pero he tratado de estar ahí. Decidí, hermano, llevar cada mes testimonios, alegrías, planes, avances, por los diferentes ángulos, ¿sí? Si hablábamos de discipulado, si hablábamos de familias, si hablábamos de nuevas reuniones, si hablábamos del campamento, si hablábamos aún de la construcción, buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias, resaltando sobre todo aquellas noticias donde almas nuevas venían a Cristo o vienen a Cristo. Yo resalto esas, en esas le invierto más tiempo porque yo sé que a nuestro hermano le da mucho gozo saber que el nombre de Cristo sigue siendo anunciado y que la obra sigue creciendo, ¿sí? Pudiéramos tener el edificio más bonito, hermano, pero si no hay almas que están siendo tocadas, de nada sirve, ¿sí?
Entonces yo decidí eso, hermano, y gloria a Dios, mire, Dios ha respaldado esto, ¿sí? Qué bendición, ¿verdad? Que hemos tenido la visita de nuestro hermano. Gloria a Dios, ¿sí? Y es que hay que llevarle buenas noticias, ¿sí? Hermano, él ya sabe que hay problemas en todos lados, ¿sí? Él ya los vivió. Yo me ocupé y me seguiré ocupando de esto, compartirle las cosas grandes que Dios está haciendo, ¿sí? Él sabe y Él está orando por nosotros. Lo ha expresado y ora por nosotros. Así que, hermano, seamos buenas noticias, llevemos consuelo, ¿sí? Así que piensa por un momento esta tarde, hermano, ¿cómo ha sido tu conversación cuando vienes con alguien que está pasando por necesidad o aflicción? Imagínate esto, cuando alguien está pasando algo bien duro, ¿cómo vienes con él, con ella? ¿Le traes buenas noticias o le traes malas noticias? ¿Sí? ¿Qué le traes? ¿Qué noticias traes? Y a veces, hermanos, desanimamos más con nuestras palabras. Alguien decía, pues mejor no hubiera venido, ¿sí? Porque me dejó peor con tanta mala noticia, ¿sí? Que tú y yo llevemos consuelo, hermano. Creo que podemos aprender mucho de esta iglesia, hermano. Tesalónica y todas las iglesias que estaban allá en el área de Macedonia, ahí está Filipos, está Berea, digamos, son las tres principales, porque dice la escritura que esta gente, hermano, ahí tenemos un texto, en medio de aflicción, en medio de muchísima necesidad, esta gente, hermano, le rogaba a Pablo que les diera el privilegio de ayudar, de ser parte en la obra allá en Jerusalén. Sí, quiero que lo leas para que observes el tipo de personas que era esta gente en Tesalónica. Segunda de Corintios 8, 3 al 5 dice, pues doy testimonio, si tú observas en el verso 1 habla de las iglesias de Macedonia, ahí estaba Tesalónica, doy testimonio de que con agrado, escucha esto, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero escucha, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio para los santos? Era una ofrenda, hermano. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está claro también, hermano. Alguien que de verdad se entrega al Señor, naturalmente va a dar, ¿sí? Ahí te das cuenta también, hermano, ¿sí? ¿Qué tan entregado estás al Señor? ¿Sí? Esta iglesia dice, primero se entregó a Dios con todo y después dice a nosotros, por la voluntad de Dios, ¿sí? Dios guiándolos, así que también no se trata de emocionarse, no, se trata de la voluntad de Dios, Dios guía, ¿sí? Pero se ve claramente, hermano. Los tesalonicenses estaban imitando a su maestro, Pablo, sus colaboradores. Cuando Pablo escribe a ellos, mire, voy a leer en la versión Biblia la palabra, 2 Corintios 6:10, dice, la gente nos imagina tristes, pero estamos siempre alegres. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Damos la impresión de que no tenemos nada y lo tenemos todo, ¿sí? Ese es el tipo de iglesia, hermano, que habremos de ser, hermano. No unos presumidos que ostentamos cosas que al final no pertenecen, son del Señor, ¿sí? Seamos una iglesia, hermano, que con corazón dispuesto y amoroso ayudamos a otros, ¿sí? Gloria a Dios, hermano, lo estamos haciendo y vamos bien apoyando la obra misionera, ¿sí? Sígalo haciendo, sigámoslo haciendo, hermano. Es un gusto, ¿verdad? Como decía el domingo, que tú y yo podamos ser parte de ese templo tan bonito que nuestros hermanos en Chiapas están soñando, hermano. Soñemos con ellos, hermano. ¿Sí? Soñemos con ellos y digamos, sí, mi Señor, que ese templo precioso, ese centro de preparación de pastores, sea una realidad y muchos hombres y mujeres sean preparados para que el Evangelio llene todo Chiapas y siga al sur de México y siga a los países del sur y todo el mundo. Amén. Qué hermoso que tú y yo podamos ser parte de esto, hermano. Yo quiero ser parte. ¿Sí? Mis hermanos,
la fe de estos hermanos, la fe de los tesalonicenses era un motivo de alivio, de fortalecimiento, algo que hacía sentir a Pablo completo, ¿sí? Aun cuando él estaba en presiones, angustias, escuchar de los tesalonicenses, wow, qué hermoso, gloria a Dios, Dios va a obrar. Tenemos, hermano, muchas promesas en la Biblia y hemos de creerlas. Pero mira, en la providencia de Dios, Dios ha provisto ejemplos de fe, ¿sí? Ejemplo de gente que está ejercitando su fe. Gente que por medio de la fe o con la fe, creyendo en Dios, en sus promesas, dice la escritura en Hebreos 11, alcanzaron e hicieron proezas. Fueron librados de tantas cosas, angustias. Por tanto, dice la escritura, hermano, teniendo también alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de peso y de pecado que nos asedie y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos una nube de testigos, hermano, que tú y yo seamos animados, ¿sí? Por esos hombres y mujeres de fe. Y que nuestra fe también, hermano, cuando enfrentamos el problema, anime a otros. Piensa, hermano, quiero terminar esta parte. ¿Cuál será el efecto de nuestra fe en otros? ¿Será nuestra fe digna de imitar? Dirán los hermanos, yo quiero tener la fe de ese hermano. Hay una hermana aquí en la iglesia, ¿verdad? Que tiene una fe tremenda, ¿sí? Y yo oro por tener una fe como esta hermana, que le ha pedido cosas al Señor y mire, y Dios se la da y de manera preciosa, ¿sí? Creo que sí está, ¿verdad? Nuestra hermana Ana Aspe. Dios le ha concedido tremendas y preciosas bendiciones en su familia y hermano, imitemos esa fe, ¿sí? Creyendo, memorizando la palabra, siendo diligentes en la oración, hermano, Dios contesta, ¿sí? Ese tipo de hermanos, hermanas, necesitamos en Centro de Fe Angulo, gente de fe, ¿sí? ¿Seremos nosotros, hermano? ¿Es nuestra fe Amén. algo que anima, que consuela a otros? El capítulo 11 de Hebreos, yo creo que se sigue escribiendo. Y tú y yo podemos estar ahí si el Señor nos llama antes a su presencia, ¿sí? Antes de que Él regrese. Que tú y yo, hermano, si el Señor nos llama un día a su presencia, podamos junto con muchos más ser esa nube de testigos que le dirán a las siguientes generaciones, sí se puede vivir en santidad, sí se puede honrar a Dios en el trabajo, sí se puede vivir para la gloria de Dios, sí se puede atravesar aún las dificultades más fuertes, enfermedad de la que sea, sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Porque sabemos en quién hemos creído, porque mayor es el que estuvo con nosotros, también lo estará contigo y puedes. Sí, hermano, que nuestra fe, hermano, consuele a otros. Sí, amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos adelante, último tema. ¿Cómo podemos enfrentar las tribulaciones? Siendo vida, ¿sí? Siendo vida. Me encantó este versículo y la próxima semana vamos a profundizar más en esto, pero hoy quiero hablar de esto. Dice Pablo, mire, verso 8, dice así la escritura, mire, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando lo leímos la primera vez, ¿verdad que lo leímos dos veces? Porque yo quería que lo alcanzaras a captar, que vieras, trataras de, o quería dejarte ahí una espinita para que quieras, ¿por qué repitió ese texto? ¿Sí? A mí me encantó este texto, hermano. Dice, ahora vivimos. Hermano, dice un autor, dice, a pesar del estrés. Dame un segundo. ¿Dónde? Aquí está, aquí está.
A pesar del estrés, hermano, que vivía, las circunstancias, la ansiedad por el futuro, que Pablo podía respirar, hermano, Pablo en medio de todo eso, dificultades, cosas bien tremendas que estaba viviendo, él podía, hermano, respirar profundo y sonreír al pensar en sus hermanos en Cristo en Tesalónica, porque estaban bien, ¿sí? Aunque Satanás había presionado tanto a Pablo, hermano, las verdades espirituales de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica, traían fuerza, traían paz, traían un gozo inexplicable, hermano. Pablo dice aquí, este autor sabía ahora que nadie podía obligar a los tesalonicenses a huir de la fe. Cristo mismo había llegado a sus vidas y nada ni nadie los podía separar de su amor, hermano. Esta expresión que dice, ahora vivimos, habla de esa fortaleza, hermano, que Dios trae a sus siervos en tiempos de extrema presión. Pablo sabía, hermano, que el Señor estaba con él, hermano. Pero, hermanos, somos seres humanos. Somos seres que nos cansamos, que nos ponemos tristes, ¿verdad? Que nuestros ojos de repente ven y se asustan. Pues Dios, mira, Él conoce y sabe lo que necesitamos. Nos habla, usa a hombres, mujeres de fe para animarnos, y como lo hacía con Pablo. Y en una ocasión, mira, a mí me gusta mucho esta historia. Ahí en Corinto, Pablo está recibiendo mucha oposición y mira lo precioso que Dios le dice a Pablo ahí en medio de mucha oposición, cosa dura, hermano. Dice, mas Pablo, estoy en 18 9 al 11, ¿verdad? Dice así la escritura, mire, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, dice, 1 año y 6 meses, enseñándoles que la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire, Pablo sabía que Dios estaba con él. Le había dado palabras así de específicas. Yo tengo mucho pueblo. Sigue hablando, no te calles, sin temor, sigue adelante. Pero mire, Dios le enviaba esto también. La traducción viviente dice, nos reaviva, que ustedes estén firmes. Traducción lenguaje actual. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir sirviendo o seguir viviendo. Hermano, Dios nos creó y Él sabe lo que necesitamos para levantarnos. ¿Sí? A veces lo único que necesitamos es alguien que traiga esa vida, ¿sí? Que como los tesalonicenses nos traigan buenas noticias, nos traigan consuelo y con eso tenemos para levantarnos. Por eso es tan importante la iglesia, por eso es tan importante la comunión unos con los otros, hermano, porque nos animamos, nos levantamos uno al otro. Para Pablo y sus colaboradores, hermano, vivir era más que solo vivir físicamente, ¿verdad? Para ellos vivir, hermano, era vivir una vida con gozo. Vivir con el gozo del Señor, como lo dijo Nehemías, con el gozo que es fortaleza, ¿sí? Parte del propósito de Pablo al haber enviado a este joven llamado Timoteo era asegurar que el trabajo que él había empezado allá no fuera en vano. Pues mira, la firmeza en el Señor que mostraron estos tesalonicenses fueron un motivo de alivio para Pablo y sus colaboradores. De alguna manera lo animaron, le dieron vida, ¿sí? Si estaba ahí medio apagadón, triste, llega Timoteo y le cuenta las buenas, wow, se ha de haber levantado y dado un brinco, no sé, ¿verdad? Gozo en su corazón. Hermano, la firmeza de un discípulo es motivación y vida para su maestro. Pablo les dijo a los Gálatas, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Mire, los tesalonicenses también hacían esto. Hacían partícipe a Pablo.
con las buenas noticias, hermano, de que permanecían en Cristo. Yo creo que seguramente Timoteo trajo también noticias de cuántas familias o hermanos estaban viniendo a Cristo, ¿verdad? Seguramente esas noticias venían. Entonces estaban esta iglesia haciendo partícipe a Pablo, que les enseñó primeramente la palabra, le hacían partícipe de todo lo bueno que ellos estaban logrando en el Señor. Así que, hermanos, cerramos. Cuando pasamos por aflicciones, ¿somos motivación para otros? ¿Seremos motivación para aquellos que nos enseñaron? ¿Aquellos que nos están aconsejando? ¿Ocasionamos gozo y esperanza a la gente que nos rodea, hermano? Piensa esto último. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, para tener una actitud correcta ante los problemas? ¿Sí? La palabra nos enseña cómo hemos de enfrentar, hermano, estas situaciones difíciles. ¿Sí? Y yo creo que haremos bien, hermanos, hermanas, en poner atención a estos consejos que nos da la Escritura, ¿sí? Hay mucho más que aprender. Yo te invito, medita esta noche estos temas que hoy platicamos y piensa, hermano, cuál ha sido tu rostro, ¿sí? O como lo decía hace rato, ¿cómo te ve la gente cuando estás en una lucha? ¿Sí? Hermano, cuando nos encontramos, dice un autor, bueno, Charles Swindoll dice, en la cima del éxito y en la bendición, a menudo no reconocemos la presencia y la providencia de Dios en nuestras vidas, pero durante nuestra prueba más difícil y dolorosa, nos vemos obligados a apoyarnos en Dios, porque solo Él puede hacernos y ayudarnos a ganar la batalla. Y a menudo, hermano, nos vamos a sorprender del increíble consuelo, paz y sanidad que encontramos en los brazos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Así que, hermano, corre al Señor. ¿Sí? Corre al Señor y sigue sirviendo. Sigue siendo ejemplo a otros. Porque hay gente que te está observando. ¿Sí? Varios de ustedes ya tienen años, hermano, hermana. Sigue adelante con fe, con esperanza, con amor. Y sirvamos, hermanos, de ejemplo a otros que vienen atrás de nosotros. ¿Sí? Cuando pasemos por tribulaciones, seamos buenas noticias, seamos consuelo a otros, seamos vida, hermano. Yo quería anotar esto, inyectemos vida, hermano, con nuestro gozo, con nuestro dinamismo, que a pesar de la dificultad, hermano, tú y yo podamos infundir esperanza, gozo, amor, fe en aquellos hermanos que también están pasando cosas difíciles, ¿sí? Yo quiero que terminemos y vamos a orar pensando en 2 Corintios 6 8 al 10. Lo voy a leer en otra versión, me gustó mucho cómo lo resume aquí. 2 Corintios 6 8 al 10 dice, servimos a Dios. Escucha esto, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Seguimos sirviendo al Señor. Sea que nos calumnien o nos elogien, seguimos sirviendo al Señor. Somos sinceros, aunque nos llamen impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos por Dios. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos vivos. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Amén. Porque nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos? Damos gracias al Señor por esta palabra, esta exhortación, hermano, a enfrentar las tribulaciones de una manera muy distinta como lo hemos hecho. Y hagamos compromiso de ser buenas noticias, de ser consuelo y de ser vida para aquellos que nos siguen. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad preciosa de meditar tu palabra.
En tu palabra encontramos el refugio. En tu palabra encontramos el consuelo. En tu palabra encontramos consejo. En tu palabra, solo en tu palabra, Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy, Señor, damos gracias porque nos recuerda, Dios, cómo es que tú quieres que enfrentemos las situaciones difíciles. Esas leves tribulaciones momentáneas producen un eterno peso de gloria. Vamos a creerlo de verdad. Y Señor, rogamos, danos la fuerza para que en medio de dificultad podamos ser buenas noticias para otros. Que en medio de la dificultad, aunque nosotros necesitemos consuelo, consolemos a otros. Y gracias porque tú también enviarás a alguien que nos consuele. De hecho, ya lo has enviado, tu Espíritu Santo. Pero gracias también, Espíritu Santo, porque usas a hermanos, hermanas, para también darnos palabra. Señor, también que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, podamos infundir vida, podamos infundir fuerza, ánimo, esperanza, confianza a aquellos que pasan por dificultades. Hoy, Señor, venimos también con actitud de arrepentimiento, reconociendo que muchas veces nuestra actitud ante las pruebas, las dificultades, han sido de queja en lugar de adoración, han sido de molestia culpando a otros en lugar de bendiciendo, ayudando a otros. Perdónanos, Dios. Hoy creemos que Jesucristo es nuestro Señor y miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y vamos a seguir adelante. Nos comprometemos a vivir la palabra en fe, en esperanza y amor, aún y en medio de las tribulaciones. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Obra, Padre, y hablado tu palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, continúa la obra en la vida de mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo.